Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar la exposición me gustaría agradecer a los organizadores del Seminario Nacional de Filosofía de la Educación la invitación para estar aquí. Para mí es un placer poder hablar sobre convivencia escolar ante este público y con estos compañeros. Eh, Dada la diversidad de lenguas, de acentos, intentaré hablar lo más despacito posible. Soy Carlos Monge López, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y os vengo a hablar sobre convivencia escolar en educación infantil y primaria. Concretamente vamos a ver lo que son los programas de mediación y de alumnos ayudantes. A modo de introducción, me gustaría señalar algunas cuestiones antes de comenzar a hablar sobre lo que es la mediación y la ayuda entre iguales. La primera es que algunas cosas de las que vamos a ver aquí salen del proyecto de investigación La convivencia escolar a partir de experiencias innovadoras de mediación y ayuda entre iguales en educación primaria, del cual soy investigador principal y fue financiado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Otra cuestión es que yo aquí voy a hablar sobre mediación, voy a hablar sobre ayuda entre iguales, pero lo verdaderamente importante es integrar todas las estrategias para la gestión de la convivencia escolar. Aunque para facilitar la comprensión, yo os voy a hablar primero de la mediación y luego os voy a hablar de la ayuda entre iguales, en un en un centro educativo, lo ideal es combinar todo, integrarlo dentro de la cultura escolar, del proyecto educativo de centro, integrar todas esas estrategias orientadas a la gestión de la convivencia. Hablamos de mediación y ayuda entre iguales, pero también podemos hablar de aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo, determinadas estrategias que debemos integrar, no tratar de forma aislada. Insisto, aunque yo aquí en la exposición sí lo voy a hacer de forma aislada para mejorar la comprensión de la exposición. Luego también otra cuestión que me parece imprescindible señalar es que el conflicto es algo inherente en las sociedades y, cómo no, en las organizaciones escolares. Podemos tener distintas formas de entender la gestión de esos conflictos, pero desde mi punto de vista y desde una racionalidad crítica de la gestión de los conflictos, entendemos que los conflictos son parte natural de las escuelas, de las organizaciones escolares, pero debemos aprovechar esos conflictos para transformar y mejorar nuestras escuelas. Dicho esto, me gustaría señalar algunos conceptos claves antes de pasar a lo de la mediación y ayuda entre iguales. El primero sería la convivencia. Y, en palabras de Uruñuela, entendemos que la convivencia no solamente ha de ser pacífica, sino que también ha de ser positiva. La convivencia pacífica es aquella que se construye día a día con el establecimiento de unas relaciones consigo mismo, con las demás personas y con el entorno, entendiendo organismos, asociaciones, entidades, instituciones, planeta Tierra, etc., fundamentadas en el cuidado mutuo, la dignidad humana, la paz positiva y el respeto por los derechos humanos. Es decir, algunas personas cuando hablan de convivencia, de una buena convivencia, lo que se imaginan es la ausencia de conflictos o el fomento de la paz, pero va mucho más allá nuestra idea de convivencia. La convivencia es construir cosas con los demás y para los demás. Movernos en los derechos humanos. Siempre debemos movernos en los derechos humanos, hablemos o no hablemos de convivencia.
sería eso, participar, fomentar la participación, buscar puntos en común, buscar objetivos en común, construir proyectos en común. Eso es convivencia, además del fomento de la paz y de la ausencia de violencia. Hablando de convivencia, en el famoso informe de Loors ya se hablaba de cuáles son las dimensiones, los factores del aprendizaje, el aprendizaje de vivir juntos, ¿vale? Luego ya posteriormente, unos años más tarde, volvió a retomar eso que dijo Delors en su famoso informe de la UNESCO y básicamente vino a mantener esas dimensiones, esos factores del aprendizaje a vivir juntos y además señaló que a pesar de todo ese tiempo que había pasado desde la publicación del informe hasta 2013 que dijo esto, era que todavía queda mucho por trabajar en la gestión de la convivencia en los centros educativos. Básicamente, según este autor y según la UNESCO, la convivencia, el aprendizaje de la convivencia se integra por distintos factores. Uno sería el desarrollo de la comprensión del otro. Otro, el despliegue de formas de interdependencia, y aquí hablamos de dos subfactores: realización de proyectos comunes y preparación para la gestión de los conflictos. También, otro factor sería el respeto por los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Como veis, la convivencia no solo es la ausencia de violencia, sino que es hacer proyectos comunes, buscar la paz, esa comprensión mutua, valorar la pluralidad sociocultural, etc. Bien, convivencia y conflictos son dos términos que están ligados, queramos o no. Ya hemos dicho lo que entendemos por convivencia, ahora vamos a decir lo que entendemos por conflicto. Según las palabras de Ibarrola García, los conflictos interpersonales son situaciones en las que dos o más personas muestran desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o percibidos como incompatibles. En cambio, los conflictos primarios son aquellas conductas que pervierten en momentos determinados el orden establecido, pero que no dejan de ser conductas propias del desarrollo moral de los procesos de socialización que se desarrollan en una clase al relacionarse unos individuos con otros. Aquí hablamos de varias cuestiones. Recalcaríamos ese proceso, ese desarrollo normal, esos conflictos primarios como algo inherente al desarrollo de las personas. Y también, cuando decimos eso de los conflictos interpersonales, hablábamos de que posiciones, intereses, necesidades, deseos, valores, esos son parte de los conflictos. Eso nos va a ayudar a entender por qué suceden muchos conflictos en nuestras aulas o en nuestras escuelas. También decimos que los conflictos interpersonales son situaciones en las que dos o más personas, ¿vale? Nosotros defendemos la mediación como una forma de gestionar los conflictos, pero es verdad que es mucho más factible mediar en conflictos donde hay solo dos personas, dos partes en conflicto. Si bien es muy posible, pero es mucho más complejo, sobre todo cuando se están iniciando proyectos de mediación en una escuela. Luego también decíamos que estos elementos, las posiciones, intereses, necesidades, etc., pueden ser incompatibles o solo ser percibidos como incompatibles. Hay situaciones en las que dos partes en conflicto entienden que tienen posiciones, intereses, necesidades o algún elemento
que son incompatibles cuando en realidad no lo es. Y aquí hay varios ejemplos que se utilizan sobre todo en el ámbito de la mediación. Supongamos que yo tengo 2 hijos adolescentes. El mayor ayer pues, salió de fiesta, tomó unas copas y pues hoy se ha levantado tarde, con mal cuerpo, y quiere tomarse un zumo de naranja, pues que le va a venir muy bien la vitamina para su cuerpo. Y el pequeño va a ser esta tarde, mi hijo pequeño tiene esta tarde un cumpleaños de una amiga y le quiere llevar una tarta casera. Y para ello quiere utilizar naranjas. Pero en casa solo tenemos una naranja. Claro, ¿para quién va a ser esa naranja? Ahí ya ellos entran en conflicto, ellos ya entran en peleas, no, que yo me levanté antes, ya, pero es que lo mío es más importante, no haber salido por la noche. Bueno, entran ahí en una discusión cuando en realidad no hay nada incompatible. El mayor puede usar el zumo de la naranja y el pequeño puede usar la ralladura de la naranja, que es lo que realmente va a utilizar para la tarta. ¿Vale? Esto es un ejemplo que se utiliza muchísimo en la mediación y pues que viene a ejemplificar esto que venimos a decir, que a veces realmente es que hay posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores incompatibles, pero hay veces que no son compatibles, o sea, que son percibidos como incompatibles cuando en realidad son compatibles, ¿vale? En el caso de la naranja, los dos piensan que necesitan la naranja cuando uno necesita el zumo y otro necesita la ralladura, ¿vale? Bien, dicho esto, tenemos que hablar también de los tipos de conflictos de convivencia que tienen componentes violentos, tienen componentes de violencia, dado que pues, los intereses de este congreso, bueno, de este seminario y de esta mesa de debate, pues tenemos que hablar también sobre violencia. Y algunos que hemos rescatado, pues es el vandalismo, que es la violencia física que desemboca en daños a la organización escolar y a sus instalaciones, por ejemplo, un graffiti, la rotura de un cristal intencionadamente, ¿vale? Tenemos también la violencia general y ahí hablamos de subtipos de violencia general. Hablamos de violencia psicológica, lo que incluye maltrato entre iguales, falta de respeto, intimidación o exclusión social. Hablamos de violencia física dentro de ese cuadro de violencia general. Cuando decimos violencia física, puede ser hacia uno mismo o hacia los demás. Y también dentro de la violencia general hablamos de violencia estructural, que son desencadenadas por las políticas educativas injustas, la propia estructura y el funcionamiento inadecuado de la organización escolar y el diseño curricular poco democrático. Eso sería violencia estructural. De todas maneras, ahora vamos a ver con la propuesta de Galtung estas cuestiones con un poquito más de detalle. No obstante, antes de hablar de la propuesta de Galtung, fruto del último informe que se realizó a partir del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, he rescatado algunos datos sobre violencia en centros de educación infantil y primaria en España. Y estos datos vienen a decir que un 6,86% de los alumnos afirma que existe mucho maltrato entre compañeros. Un 9,73% de los alumnos indica que hay muchas peleas en clase.
el 9,53% de los alumnos dice sentirse víctima de acoso. El 7,74% de las familias señala que sus hijos sufren acoso. El 3,67% del profesorado dice que se producen muchos actos vandálicos en su centro educativo. Más de la mitad de los equipos directivos opina que se produce maltrato reiterado entre alumnos. Incluso, aunque es un porcentaje muy pequeño, pero esto es un problema gordo, es que el 0,6% de los orientadores escolares considera que con mucha frecuencia existen situaciones de abuso sexual infantil. Estamos hablando de educación infantil y primaria, hay que tenerlo en cuenta. Simplemente quería destacar estos porcentajes, estos datos, que nos vienen a indicar la necesidad de seguir trabajando en la gestión de la convivencia, sobre todo cuando hay conflictos de convivencia con componentes violentos. Quería destacar esa necesidad porque sí, todos pensamos que hay que trabajar que hay que trabajar la convivencia escolar, pero también lo vamos a hacer desde unos datos, desde unos referentes, desde un marco que nos va a justificar las propuestas. Ahora sí, vamos a hablar de la propuesta de Galtung, y él habla de una teoría de triángulos. Un primer triángulo serían los componentes del conflicto. Los componentes del conflicto, que serían las conductas, que son los elementos objetivos y visibles de los conflictos, siendo el comportamiento que puede ser observado, las actitudes, los elementos motivacionales de los conflictos en torno a cómo piensan y sienten las partes implicadas, y las contradicciones, los elementos subjetivos en relación con el tema del conflicto, ¿vale? Y esto lo ejemplifica muy bien con una metáfora de un iceberg, de un iceberg, donde las conductas es aquello que se ve, ¿vale? Pues, hablando de violencia, si un alumno le pega un puñetazo al otro, yo como profesor lo veo, un puñetazo. Lo he visto yo y lo ha visto todo el mundo. Pero debajo de ese puñetazo hay algo. No le va a dar un puñetazo así porque sí. Hay unas actitudes, hay unas contradicciones que son los elementos que están, si fuera un iceberg, que están por debajo del agua. Son los elementos que sustentan o que justifican esa conducta, pero que están debajo del agua y que no vemos a simple vista, ¿vale? Luego también habla de otro triángulo, el triángulo de la violencia. Y aquí habla de violencia directa, que son los comportamientos y actos violentos, que se encuajaría también con lo visible. Si fuera un iceberg, pues también sería el elemento que está arriba, el elemento visible, ¿vale? Luego tenemos la violencia cultural, que sería ese marco legitimador de la violencia y que sería un elemento que está debajo del agua, que no podemos ver a simple vista. Y la violencia estructural, que sería la negación de necesidades, ¿vale? Y un tercer triángulo hablar de las formas de afrontar la violencia, que sería la reconstrucción, la reconciliación y la resolución. Prácticamente todo de lo que voy a hablar a continuación, que ya vamos a entrar en materia de mediación de conflictos y ayuda entre iguales, pero me parecía muy importante señalar todo lo que hemos visto hasta ahora de violencia, de conflicto, de convivencia. Pues lo he extraído de aquí, de este capítulo 6, donde hicimos una revisión en torno a las estrategias centradas en la mejora de la convivencia escolar y la inclusión desde un modelo integrado.
hay a veces que cuando hay programas de mediación y programas de alumnos ayudantes en un mismo centro educativo, pues a veces se pueden confundir o a veces se pueden solapar funciones. En cualquier caso, creo que esto es bastante ejemplificador si tomamos los objetivos generales de estos programas. Cabe señalar que, bueno, yo aquí todo lo que voy a contar son generalidades, pero luego cada centro educativo tiene sus particularidades, tiene que adaptar estos programas o adapta estos programas a sus realidades, a sus necesidades, a sus características, a su disponibilidad de recursos, ¿vale? Yo todo lo que voy a hablar aquí son generalidades, pero luego cada centro educativo es irrepetible y el programa que se va a dar en cada centro educativo no se va a dar de forma exacta en cualquier otro centro. Pero de forma general podemos decir que los programas de mediación pues buscan estos objetivos. Bueno, no voy a leer todos porque por cuestiones de tiempo, pues uno de los objetivos será intentar que toda la comunidad educativa se implique en la mejora de la convivencia escolar, dar protagonismo a las partes implicadas en los conflictos de convivencia para que así encuentren sus propias soluciones y se trate de manera personalizada y creativa en cada caso, buscar la verdad compartida entre las partes implicadas en un conflicto para así evitar que haya ganadores y perdedores, buscar formas saludables para la resolución de los conflictos de tal manera que las confrontaciones entre los participantes del conflicto se solucionen en todas sus dimensiones y así no vuelvan a repetir lo que hablábamos de las dimensiones y de la importancia de trabajar no solo los elementos visibles del conflicto, sino también los elementos invisibles. Esos serían pues algunos de los objetivos de los programas de mediación. Y los programas de alumnos ayudantes tendrían pues, objetivos como los siguientes: escuchar a las partes implicadas en un conflicto, animar a los compañeros para afrontar sus problemas, acompañar a aquellos compañeros que se encuentren aislados, estar a disposición de todo aquel que requiera su ayuda, detectar posibles conflictos, así como informar a los compañeros sobre la disponibilidad de recursos por parte del centro educativo para abordar los conflictos. Aquí, por ejemplo, muchas veces son los propios, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces son los propios alumnos los que saben qué conflictos hay en las aulas, qué conflictos hay en los pasillos, qué conflictos hay en los patios. Los profesores muchas veces no tenemos todo ese conocimiento de lo que pasa en los recreos, en los pasillos, pero los alumnos sí. Entonces debemos aprovechar ese conocimiento que tienen los alumnos para detectar esos conflictos que nosotros no conocemos. También, por eso a veces, como digamos que se solapan, los alumnos ayudantes o en los programas de alumnos ayudantes se busca mediar bajo la supervisión de profesores del equipo de mediación aquellos casos que correspondan. Sobre todo aquí lo que se hace son mediaciones informales. Luego vamos a ver cómo se hace una mediación formal, pero aquí sí que los equipos de alumnos ayudantes, pues si las circunstancias lo permiten y si hay un correcto seguimiento, pues pueden hacer también mediaciones más informales, menos estructuradas, sin un espacio y sin unas pautas y sin unas estructuras concretas. Bien, vamos a hablar del programa de mediación de conflictos escolares. Insisto, aunque aquí lo veamos de una forma separada, primero vamos a hablar de los programas de mediación y luego vamos a hablar de los programas de ayuda, lo interesante es integrarlos junto con otras estructuras orientadas a la gestión de la convivencia dentro de la cultura escolar, dentro del proyecto e ideario de centro, ¿vale? Lo importante es integrarlos. Decimos
que la mediación es una forma de gestionar los conflictos entre dos o más personas. Insisto, entre dos personas es lo habitual, entre 3, 4, 5 es mucho más raro. Es posible, no voy a decir que no es posible, pero es mucho más raro por su complejidad, sobre todo en aquellos centros donde se está empezando a implementar estos programas, que no tienen tanta experiencia para gestionar estas situaciones. Entonces, la mediación es una forma de gestionar los conflictos entre dos o más personas con la ayuda de una tercera persona neutral, que sería el mediador, que no es ni juez ni árbitro, que no impone soluciones ni opina sobre quién tiene la verdad y que puede ser una figura desempeñada por alumnos, profesores o familiares, considerando que lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o al menos queden satisfechos. Varias cositas a señalar aquí. Bueno, lo de el número de personas ya lo hemos dicho, que esa tercera persona es neutral, que no es ni juez ni árbitro. Y aquí el arbitraje también es una forma de gestión de los conflictos. Distinguimos entre juicio, arbitraje y mediación por varias cuestiones. Por ejemplo, por la voluntariedad, ¿vale? La mediación de conflictos es voluntaria. En cuanto una de las partes, no quiere participar en el proceso, ya no hay posibilidad, ¿vale? Las dos partes tienen que ir de forma voluntaria. Igual que un arbitraje. Las dos partes aceptan participar en el juego. En cambio, en un juicio, no. A mí me llama a declarar el juez en calidad de imputado y tengo que ir. No, esto no es un proceso voluntario. Yo tengo que ir, porque si no voy va a venir la policía a mi casa, me va a llevar al juicio. Y además de enfrentarme a otros posibles cargos. Entonces, la voluntariedad es una cosa que distingue a estas cuestiones. Y otra de las cosas principales que las distingue es el papel que juega esa tercera persona. En este caso, el mediador lo que hace es, no se posiciona a favor de uno o a favor de otro, no dice quién tiene la razón y quién no, no señala quién es el culpable y quién es el inocente. ¿Vale? Ese mediador lo que hace es gestionar la comunicación entre las partes para que lleguen a acuerdos. En cambio, en un juicio, el juez es el que dice quién tiene la razón y quién no. Yo además estaba imputado, he ido al juicio obligado y he salido culpable. Además me han caído pagar 12.000 euros de multa y las costas del juicio, porque lo ha dicho el juez. Ya está, no me puedo negar a eso. Además que el juez es quien, insisto, da la razón a uno o a otro. En este caso, yo he perdido. En la mediación no se busca un ganador y un perdedor, sino que los dos ganen. En este caso, si vamos a juicio, yo hipotéticamente habría perdido. Y en el arbitraje igual, el árbitro es quien da la razón. No pensemos en un conflicto con arbitraje, pensemos en un partido de fútbol, por ejemplo. Un árbitro señala falta hacia allá o señala falta hacia acá y es lo que ha dicho. Ya está, es lo que hay que acatar. Podremos protestar más o menos, pero es lo que ha dicho y es lo que hay que hacer. ¿Vale? Más cositas que quería destacar aquí.
Decimos que la figura de mediador la puede desempeñar alumnos, profesores o familiares. Pero dado que si nosotros estamos en un centro educativo, nuestro último fin es el desarrollo de nuestro alumnado. Entonces, los que participan en los procesos de mediación obtienen beneficios y no solo estamos hablando de las partes en conflicto, que también obtienen sus beneficios. La mediación impacta también en las personas que ejercen como mediadoras, pues en el desarrollo de la empatía, en el desarrollo de escucha activa, en el desarrollo de habilidades comunicativas, ¿vale? Tiene una serie de beneficios. Claro, nosotros, si fuéramos una escuela, nuestro objetivo clave es el desarrollo de nuestros alumnos. Y si esto de la mediación tiene unos beneficios tanto para las partes como para el mediador, pues intentaremos que sean los alumnos quienes ejerzan de mediadores. Que está bien que los profesores también desarrollemos unas habilidades y las familias también, sí, pero para nosotros lo principal son los alumnos. Decíamos también que esa tercera persona lo que hace es regular la comunicación entre las partes para que ellos lleguen a acuerdos y analicen los conflictos a partir de unas fases que ahora vamos a ver. Pero antes de ver esas fases vamos a decir dos cositas muy brevemente. Uno es que la mediación es un método innovador por varias cuestiones. En cuanto que es un canal diferente a los canales convencionales de la resolución de conflictos. Los canales tradicionales suele ser donde el profesor es la autoridad y dice quién tiene razón, quién no, e impone los castigos y las sanciones correspondientes. En este caso no. También es un método creativo, en cuanto que lo que se busca es la resolución de un problema de una forma alternativa, que básicamente eso es parte de la creatividad, ¿vale? Entonces, por distintas cuestiones podemos justificar que la mediación de conflictos es un método innovador. Como decía antes, también podemos afirmar que la mediación de conflictos tiene muchos beneficios, tanto para las partes como para el mediador. De hecho, se han hecho ya revisiones sistemáticas y metaanálisis, es decir, investigaciones y estudios sobre los estudios que ya se habían hecho antes, es decir, hay un amplio abanico que nos permite sintetizar esa información y analizarla y decir que hay muchos beneficios que van desde la reducción de conflictos interpersonales de convivencia, ¿vale? Hay menos conflictos en los centros, hasta el crecimiento socioemocional de las partes implicadas o, entre otros ejemplos, la creación de un clima escolar adecuado para el aprendizaje. ¿Vale? Esos serían algunos de los beneficios que hemos señalado aquí, que hemos destacado. Insisto, hay muchos más, ¿eh? Vale. ¿Y cuáles serían los pasos para hacer la mediación? ¿Cómo podríamos hacer la mediación? Pues la secuenciación que se propone es la siguiente. Una sería la iniciación del proceso de mediación, donde alguien, un alumno, un profesor, acude al coordinador del programa y le lleva un conflicto. ¿Vale? Puede ser a través de distintos canales, insisto, dependiendo de cada centro educativo. Pues unos han optado por poner buzones anónimos, otros han optado por los equipos de alumnos ayudantes, que como decía antes, pues también ayudan a detectar conflictos. Entonces, a través de distintos canales, el coordinador del programa de mediación recoge esas solicitudes de mediación. Posteriormente, estudia cada una de esas solicitudes, estudia el caso y
selecciona a los miembros del equipo de mediación más idóneos para mediar en ese caso. Por ejemplo, cuando hay conflictos de intereses, pues es obvio que hay que buscar otro equipo de mediación. Si en el equipo de mediación tenemos 2 personas y una de esas personas es amiga íntima de una de las partes del conflicto que hay que mediar, pues obviamente esa tercera persona, ese mediador, no va a ser neutral, hay que elegir otro, ¿vale? Entonces, en función de las características de los mediadores y de cada caso, el coordinador selecciona a los mediadores. Eso implica 2 cosas, que el coordinador tiene que tener una formación muy buena en mediación de conflictos, en gestión de la convivencia, y también que ha de analizar esos casos que le llegan con mucha profundidad y conocer las características de sus alumnos, del equipo de mediación. Una vez que se han asignado los mediadores a cada caso, pasaríamos a un paso previo a la mediación que decimos que es la premediación, donde los mediadores se reúnen de forma individual con cada una de las partes y les explican un poco en qué consiste esto de la mediación, qué papel juegan los mediadores, la voluntariedad, la confidencialidad, todo lo que hay que seguir en la mediación, y escuchan un poquito la versión de cada una de las partes, insisto, por separado. Una vez hecho esto, ahora ya sí pasaríamos a lo que es la mediación. Después de la premediación ya pasamos a la mediación. Y aquí hablamos de la presentación y reglas del juego. Pues se recuerda pues, los principios fundamentales de honestidad, voluntariedad, sinceridad o confidencialidad. Es muy importante que las partes en conflicto sientan que realmente en este proceso se van a seguir estos principios. Todo lo que va a suceder ahí va a ser confidencial, no va a salir de ahí. De hecho, una de las pautas que suelen utilizar los mediadores es que ellos van a ir tomando notas pues, para facilitar la comprensión y el seguimiento del conflicto, pero que cuando termine el proceso de mediación, delante de las partes en conflicto van a romper esas notas, ¿vale? Las van a romper para intentar guardar esa confidencialidad. Y luego también pues se recuerdan normas básicas, no solo de la mediación, sino de casi cualquier proceso comunicativo en una escuela. No interrumpir a la otra persona cuando está hablando, no utilizar un lenguaje ofensivo o, entre otras cosas, no descalificar al otro. Después de esta breve presentación y de las reglas del juego, pasaríamos a la fase Cuéntame, donde de lo que se trata es de crear un espacio para que cada una de las partes dé su versión del conflicto. Pero es interesante que en esa versión nos adentremos en lo que estaría debajo del iceberg. No solo nos centremos en lo visible, sino que las partes pues pongan sobre la mesa sus sentimientos, sus actitudes, todo eso que no veíamos a simple vista del conflicto. Pues este es el momento de ponerlo sobre la mesa y además de que cada una de las partes escuche a la otra sus sentimientos, necesidades, intereses, etcétera, etcétera. Luego, una vez hecho esto, pasaríamos a aclaración del problema, donde las partes, con la ayuda del mediador, identificarían los principales elementos de los conflictos. Que en este caso, lo que les pedimos es que busquen cuáles son los protagonistas, cuáles son las relaciones que había entre esos protagonistas, cómo era su relación antes del conflicto,
qué sentimientos hay en el conflicto, qué proceso, cómo ha sido el conflicto, qué momentos, cuándo se ha habido un conflicto, porque es verdad que a veces hay una escalada de violencia y nos fijamos en el último peldaño. Pero claro, es que cuando ha habido una pelea muy fuerte, a lo mejor es que antes, días antes, ya venían discutiendo o venían algún insulto, algún descalificativo. Pues eso también hay que analizarlo. Qué momentos del conflicto tenemos? Y luego también, pues eso que decíamos antes, los valores, los intereses, las necesidades, las posiciones y las posibles soluciones a los conflictos. Una vez que hemos visto las posibles soluciones, vamos a buscar una que sea real, que sea viable. Y, insisto, son las partes las que buscan las soluciones, no las da el mediador, como si fuera un juez o un árbitro. Con ello, las partes van a construir un acuerdo y ese acuerdo decimos que tiene que tener las siguientes características. Ser equilibrado, porque si los dos es un win-win, donde los dos ganan, no puede ser un acuerdo con mucho desequilibrio donde uno gane y el otro pierda. Debe ser concreto, debe ser claro, debe ser simple, debe ser aceptable entre ambas partes, debe ser evaluable para que luego el mediador pueda hacer un seguimiento del caso y debe estar por escrito, ¿vale? Para que no se nos olvide a ninguna de las partes, ni al mediador, cuál ha sido ese acuerdo. Y luego sería el seguimiento del caso que haría el mediador. El mediador y el coordinador del equipo de mediación haría el seguimiento del conjunto de los casos. Luego también se les pide a las partes implicadas que evalúen el proceso de mediación, porque gracias a estas evaluaciones los coordinadores de los equipos de mediación y los propios mediadores pueden hacer mejoras en los procesos de mediación, en las estrategias, en las estructuras de mediación, etcétera, etcétera. Bien, visto hasta aquí lo que es el programa de mediación, ahora pasaríamos a hablar del programa de alumnos ayudantes. Insisto, lo vamos a ver de forma separada, pero lo interesante es integrarlo dentro de un conjunto de propuestas. Y decimos que los alumnos ayudantes es una iniciativa que consiste en la creación de redes de apoyo entre el alumnado, contando con alumnos seleccionados y formados para la detección y atención de problemas, aportando confianza y solidaridad a través de ciertas iniciativas. Y aquí, en estas iniciativas, cabe un montón de propuestas. Acompañar a aquellos compañeros que se encuentren aislados, estar a disposición de todo aquel que requiera la ayuda de estos alumnos, detectar posibles conflictos, que esto ya lo hemos dicho varias veces, informar a los compañeros sobre la disponibilidad de recursos por parte del centro para abordar los conflictos, mediar informalmente, como decíamos, los conflictos o incluso detectar y derivar, ir al coordinador de mediación, los casos que no proceda una mediación informal. Y todo esto estando bajo la supervisión de la coordinación del programa, que suele ser un docente que cuenta con una formación específica en este ámbito. Cosas que señalaríamos por aquí, pues la importancia de la formación, tanto del coordinador del programa como de los alumnos ayudantes. Aunque no lo he dicho, los alumnos mediadores también han de recibir una formación concreta, al igual que los alumnos ayudantes. La formación es fundamental, ¿vale? Entonces, otra de las cuestiones fundamentales es la selección de los alumnos ayudantes. No se puede seleccionar a cualquiera, tienen que tener unas características, ¿vale?
¿Cuáles son esas características? Bueno, no voy a decir todas por cuestiones de tiempo, pero decíamos, una formación en resolución de conflictos y ayuda, que gocen de confianza de los compañeros, que propicien la reflexión, que estén pendientes de la convivencia en el grupo, que gestionen positivamente la diferencia, que estén pendientes del bienestar o del malestar de sus compañeros, que sepan escuchar, que ayuden a sus iguales, que informen a quienes lo necesiten, que respeten a quienes no quieran su ayuda, ¿vale? Son algunas de esas características que deben tener los alumnos ayudantes. Y al igual que los programas de mediación, pues la ayuda entre iguales tiene unas cuantas ventajas, unos cuantos beneficios, tanto para el alumno que ayuda como para el alumno que es ayudado. En este caso, centrándonos en la mejora de la convivencia, sobre todo lo que hace el programa es prevenir conflictos. Prevenir conflictos ayuda a la inclusión o previene conductas de exclusión e incluso a través de esa mediación informal que decíamos ayuda a resolver los conflictos más leves. ¿Cuál sería la secuenciación de la ayuda? Pues un acercamiento, un acompañamiento, una profundización, un seguimiento y un distanciamiento. Esto del distanciamiento lo que se busca es no crear dependencia entre alumno ayudante y alumno y el alumno que recibe la ayuda. De tal manera que en algún momento el alumno ayudante dejará ese vínculo y no debe haber dependencia entre ambas partes. El alumno ayudado debe ser autónomo. Esto no quiere decir que no puedan ser amigos, ¿vale? Lo que no puede haber es una relación de dependencia. Bueno, podríamos decir más cosas sobre la mediación y sobre la ayuda entre iguales, pero por cuestiones de tiempo me habían dicho 45 minutos más o menos. Creo que llevamos un poquito más, un par de minutos más. Aquí tenéis algunas referencias, he señalado en negrita alguna que sí que sugeriría. Y pues para finalizar, pues muchas gracias por la atención. Aquí está mi correo, si alguien me quiere escribir, trasladar alguna duda, algún comentario, alguna iniciativa que quiera compartir, pues bienvenido sea. Y la cuenta de Twitter, donde ahí de vez en cuando pues voy subiendo algún artículo académico o algo que pueda ser de interés. Muchas gracias.